quisiera comenzar con una historia. Antes de, como ustedes saben, estamos en Colosenses capítulo 2. Espero haya traído su Biblia. Si la trajo, la puede ir abriendo. Colosenses capítulo 2. Hoy especialmente sí es útil que podamos tener las Biblias o celular o lo que sea que usted use para estar moviéndonos, porque vamos a tener algunas referencias en algunos momentos. Entonces, por lo menos para movernos un poquito. Así que les quisiera comenzar contando acerca de esto. En la Segunda Guerra Mundial, hace poco salió una película al respecto. Se tomó la decisión por parte de los aliados de desarrollar una bomba atómica. La bomba atómica pues tenía un efecto devastador y cayeron 2 bombas atómicas, la primera en Fukushima y 3 días después en Nagasaki. En Nagasaki tuvo lugar esto que usted ve aquí. Si usted ve, la aldea está completamente destruida. Sin embargo, quedó lo que se llama un tori. Bueno, supongo que se dice en japonés, un tori japonés, que es ese tipo de pórtico que usted puede encontrar que quedó de pie. Cuando leía la historia, la pregunta que me hacía era: ¿en qué está cimentado un pórtico de ese tipo para que ni siquiera una bomba atómica lo hiciera caer? La bomba cayó a 800 metros de aquí. O sea, el impacto es inmediato y es absolutamente devastador para todo lo que se acerque como tal. Y la pregunta que se han hecho las personas, que me hacía yo cuando veía la noticia o leía el artículo, y que se hacen las personas en general cuando analizan este tema, es: ¿en qué está cimentado para que soportara algo como una bomba atómica? Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el cimiento y la raíz sobre la cual estamos montados es la que determina, a final de cuentas, si nos dejamos llevar por cosas como bombas atómicas en nuestra vida del día a día. Oramos brevemente. Señor, gracias por el día de hoy. Te pedimos que la exposición de tu palabra, la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea la que avive el corazón del no creyente, edifique el corazón del creyente, santifique, Señor, a los que estamos en ti, en unión con Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, pasando entonces, como ustedes bien saben, estamos viendo la serie de Colosenses y estamos en la sección 6. Hemos visto ya 5 enseñanzas sobre Colosenses, y en esta sección 6 queremos estar en Colosenses 2, del 6 al 15, y tenemos algo muy interesante, que es que esta se llama, el nombre de la enseñanza es el mismo que el nombre de la serie. O sea, hoy se llama Arraigados en Cristo, porque vamos a estar viendo el versículo que da lugar al nombre que le pusimos a toda la serie como tal. Así que quisiera nada más, antes de comenzar, pues leer el texto que vamos a estar tomando el día de hoy. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, hasta que yo me lo vuelo, ahí ya no habita. Y en él, versículo 10, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Si usted quiere recordar una frase de lo que vamos a ver hoy, es la siguiente: arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir conforme a lo que Él logró. Arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir conforme a lo que a Él logró. En relación con la estructura que queremos ver hoy, queremos ver básicamente 3 puntos. Una cura para 2 males, y luego queremos ver 3 elementos, 3 realidades, 3 descripciones de una realidad que Cristo logró. Si usted es de los que les gusta apuntar, lo que puede apuntar es una cura para 2 males y 3
descripciones de una realidad que Cristo logró. Eso es nuestro punto, para entender cómo es que se materializa la frase que estamos viendo. Así que comencemos, si les parece, con la cura. La cura está en el versículo 6 y 7. Pablo tiene una forma lindísima de exponer, y es que se va a encargar de decir: esto es lo que tenemos que creer, esto es la forma correcta de entender las cosas, en vez de ponerse a criticar lo que los otros estaban proponiendo. Recuerde el contexto de Colosenses. Habían recibido el Evangelio, pero estaban recibiendo influencias también de otras personas que les decían: sí, todo muy bien, pero les faltan unos cuantos puntos. La cura se basa en el versículo 6, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús. Si hemos aprendido algo como congregación, usted lo recuerda de las enseñanzas anteriores. Si dice por eso, hay que preguntar: ¿cuál es eso? Yo sé que yo puedo escribir aquí, pero en este momento no. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con por eso. Y por eso es lo que vimos en la enseñanza pasada. Si usted no vino o no la pudo ver en nuestro canal de YouTube, se la recuerdo. Lo que vimos básicamente fue que en Cristo estaban escondidos todos los misterios y todo el conocimiento y toda la sabiduría. Y también vimos que entonces había que cuidarse de cualquier persona que quisiera engañarnos con algo diferente. Esos eran los dos puntos principales. En Cristo está, y no es necesario ir a otras fuentes o a buscar otras alternativas. Por eso dice Pablo, o sea, ahora ya que les expliqué eso, les estoy diciendo para que se lo cuiden, y va a establecer en el 6 y en el 7 y después en el 8 un espejo de eso mismo. Él va a decir en Cristo, y eso lo va a decir en el 6 y en 7. En Cristo, decía en el versículo 3, usted lo puede ver en su Biblia. En el 6 y 7 va a repasarlo, y en el 4 había dicho: para que no sean engañados, para que nadie los engañe, dice el versículo 4. En este lo va a decir a través del 8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Él hace un espejo, o sea, básicamente repite la idea, y lo que vamos a entender es que estamos en el momento de la carta, el movimiento, para que usted tenga la imagen grande, antes de que entremos a lo pequeñito. La imagen grande es: estamos en el movimiento doctrinal de la carta. La carta empezaba con una parte personal, se movía hacia doctrinal, llegaría a ser vivencial, y luego termina siendo relacional. Entonces, estamos en la parte doctrinal, o sea, en la de las enseñanzas, la de lo que creemos, la del contenido. Y lo que está haciendo Pablo ahí es, ha expuesto toda la teología en relación con Cristo, y después va a comenzar a moverse a atacar las posiciones heréticas que estaban recibiendo los colosenses. Eso es el movimiento de Colosenses. Y en este acto, si usted lo quiere ver como una obra, Pablo ya expuso Colosenses 1, lo que vimos con Diego, toda la exposición de la supremacía de Cristo, ya expuso acerca de el valor que hay en Cristo, y ahora llega el momento de comenzar a posicionarse en relación con lo específico. O sea, ya pasamos de la teología en abstracto para decir: veámosla en la práctica, veámosla como se ve puesta en la vida de los colosenses hoy, con lo que ustedes en efecto están escuchando. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la idea de Pablo es una muy básica. La idea, si usted lee esas palabras en el 6 y el 7, la idea que le debe quedar es la idea de firme. Es la idea de afianzado, cimentado, fortalecido. Vea las palabras conmigo, vamos a marcarlas acá en azul. Dice: de la manera que recibieron. Ese de la manera quiere decir en el mismo modo, ¿no? En el mismo esquema. Si usted tiene Nueva Traducción Viviente, dice de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y vean las palabras. La primera es arraigados. Eso es una referencia botánica. Es una referencia de una raíz, es una referencia de un árbol, ¿no? Que está establecido sobre su raíz. ¿Usted alguna vez ha cortado un árbol? Bueno, yo nunca en la vida he cortado un árbol, pero digamos, la gente que sabe cortar árboles con motosierras o algo así, ¿qué es lo más duro de sacar? Las raíces. Es imposible sacar una raíz. Es más, pasa que usted a veces corta, ¿verdad? Ha pasado. Usted corta el árbol, nivela la tierra, y cuando se mete a construir, ¿qué pasa? Había raíces que no habían encontrado, y eso genera inestabilidad. Nótese mis conocimientos de ingeniería civil. Eso es todo lo que sé. Todo, o sea, es todo lo que sé. Pero arraigados es la idea de que están las plantas cimentadas sobre un punto, firmes sobre un punto. La siguiente palabra es edificados, y ahora sí vinimos a ingeniería civil, porque en edificados estamos hablando de las bases de un edificio. Usted, no sé si ha tenido la oportunidad alguna vez de ponerse, o sea, de viajar en el mundo.
Aquí recientemente estamos desarrollando la línea, digamos, de edificios altos, de rascacielos, quiere llamar así para el estándar costarricense, pero en otros lugares del mundo pues tienen esas torres. Tengo un amigo que está en Nueva York en este momento y son torres, o sea, usted dice, Dios santo, ¿cómo alguien? Entonces se monta en el ascensor y almuerza y cena y no ha llegado, porque es larguísimo, 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 y cuando ya llegas, ok, ya bueno, ahora sí. ¿Cómo hace usted para hacer un edificio de 100 pisos? ¿Cómo hace usted para hacer el Burj Khalifa en Dubái? En todo el mundo. Bueno, lo hace con cimientos, lo hace edificado sobre una base sólida, sobre un fundamento sólido. La siguiente palabra que vemos es confirmados. Confirmados básicamente nos da la idea, si usted lo ve ahí, está escondido, ¿no? Firme. O sea, firme en la fe. Y esa fe es como se les enseñó. Y aquí quiero hacer dos colores para que usted lo pueda ver. Ese como se les enseñó se vincula con el de la manera. O sea, están hablando de lo mismo. Es así como se les enseñó, así manténganse en la fe. Y ese montón de verbos para decir, sostengan. De hecho, la palabra que tenemos aquí es recibieron a Cristo Jesús. Y cuando usted habla de recibir a una persona, usualmente pensamos como en un amigo. El otro día fui a la casa de un amigo y me recibió, o nos recibió a mí y a mi esposa, porque llegamos. Pero en este caso, el uso del término, en el original, en el lenguaje original, se refiere más que a recibir a una persona, como decirle, hey, bienvenido, se refiere más a recibir en una enseñanza, un contenido, que nos habla mucho acerca del 7. En la fe, ¿cómo se les enseñó? Recibieron a Cristo, entonces lo que recibieron fue la tradición, la enseñanza, el mensaje sobre Cristo, así como les fue enseñado por el apóstol Pablo, o bueno, en este caso de los colosenses, indirectamente creemos a través de Epafras, quien probablemente fundó la iglesia de los colosenses. Así que la idea general que Pablo está diciendo en cuanto al punto primero, que es arraigados en Cristo, recuérdenlo, arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que él logró. Arraigados en Cristo, él dice sostenidos, firmes sobre tal. La idea básica de Pablo es: no hay necesidad de buscar otro lado, en él están los tesoros y ustedes deben mantenerse ahí. Eso puede ser un tema interesante de pensar cuando estamos hablando de los colosenses, porque ellos estaban recibiendo una gran influencia para que lo que habían recibido en un momento original lo modificaran levemente. Así que cuando pensamos en Pablo, pensamos en los colosenses, tenemos que pensar que la idea de Pablo, antes de comenzar a tirarle bala a las cosas que estaban recibiendo, Pablo lo que dice es: quédense en lo que sí, quedémonos donde tenemos que estar y muestra donde tenemos que estar. Ese es el punto clave de esa parte inicial de los versículos 6 y 7, arraigados en Cristo. En el final de la enseñanza de hoy vamos a memorizar como congregación estos versículos, el 6 y el 7, así que si puede irlos viendo de una vez, vamos avanzando con eso. Pero Pablo dice: no solo quédense firmes en esto, sino después vivan en él. Vivan ahora. Entonces, usted recuerda, hace unas enseñanzas tuve la posibilidad de ver la imagen de mi papá con el pollo frito, que lo habían reconocido por su forma. Él iba a comprar pollo frito y lo habían reconocido por su forma de caminar. La palabra es la misma. Vivan la palabra original habla de anden, caminen. O sea, que su forma de andar sea tan evidente que muestre aquello que está adentro. Así como mi papá lo reconocieron porque él camina de una cierta manera. Esto mismo entonces sabemos que es en vivan, la intención de Pablo de decirles: sosténganse en la base y a partir de ahí vívanlo. O sea, refléjenlo. Pablo rara vez va a darse el chance de presentar una teología y luego no verla en la vivencia, en la práctica. Después de eso siempre va a querer que nuestras vidas lo reflejen. Pablo dice: recibieron a Cristo, vivan en él, arraíguense ahí y ahora tengan cuidado con estos males. Arraigados en Cristo para no caer en cuentos chinos. No que tengan nada en contra de los chinos, todo bien, son muy agradables, pero para no caer en cuentos falsos, en cuentos engañosos, en cuentos chinos le decimos en este país. Dice el 8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, de acuerdo con los principios de este mundo, no conforme a Cristo.
Pablo está diciendo, el antídoto para que usted pueda evitar esos engaños, estas vanas, la palabra para vano es vacío, sin contenido, esos engaños, estas filosofías engañosas, esas tradiciones humanas, es estando arraigado en Cristo. Esa es la clave, o sea, no hay otra manera, no hay otra forma en la que usted lo puede hacer, solo así lo hacemos. Y les da la advertencia y les dice, cuídense. Pablo dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no permitan. O sea, pelen el ojo, tengan cuidado, pongan atención, porque de eso depende que se mantengan firmes o no. De eso depende que ustedes continúen en el camino o no lo hagan. Pablo menciona las filosofías y no quisiera dejar pasar, a pesar de que hay mucho contenido para ver hoy, no quisiera dejar pasar el tema, porque no faltará, ¿verdad?, que podamos pensar que filosofía es entonces, digamos que si usted estudió filosofía en la Universidad de Costa Rica, ya usted es Satán, así, en cuerpo. Y no es la intención de Pablo. Cuando Pablo habla de filosofía, la palabra en griego no me la va a creer, es filosofía. El amor por la sabiduría, el filos por Sofía. Y, ¿alguien que se llama Sofía? No, ok, qué mal. Pero entonces, la intención de Pablo no es que el arte de la filosofía es pecaminoso per se. O sea que, si usted leyó Kant, ya, o sea, usted perdió la salvación. Si usted alguna vez leyó, no sé, cualquier filósofo que usted para usted sea relevante, ya, o sea, échese tierra porque usted entró en el rumbo de la filosofía, que en ciertos círculos cristianos puede bien ser una línea que usted haya escuchado, dependiendo de qué, tal vez dependiendo un poco de su edad y tal vez dependiendo un poquito de cuáles círculos se haya vinculado. La filosofía como tal no es diabólica. Además, la filosofía es algo que de una forma u otra todos realizamos. Todos llevamos actos de filosofía. Pero lo que Pablo quiere decir es, cuídese con un set de pensamientos que se basa en tradiciones y principios humanos. Cuídese con un esquema de creencias cuya base, y de nuevo estamos hablando de la base, de nuevo estamos hablando del fundamento, cuya base es los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Esto sí suena un montón a siglo XXI. Esta idea suena muchísimo a siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, cuídense con esas formas de pensar, de entender el mundo, de ver la realidad, que están basadas en los principios de seres humanos y no en los principios que Dios nos modeló. Cuídense, le dice Pablo, de dos cosas. Una cura para dos males y tres realidades o tres descripciones de realidades que Cristo logró. Una cura, arraigados en Cristo. Dos males. El primero tiene que ver con lo que ya hemos visto en repetidas ocasiones. Lo vimos en un podcast, si usted lo ha estado viendo, tiene que ver con esto que estoy marcando en amarillo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Lo hablamos en el podcast acerca de la deidad de Cristo. Y dice Pablo, con palabras muy específicas, la plenitud, en griego la palabra leída en español es pleroma, si usted la lee en inglés, algunos le dicen pleroma, pero bueno, pleroma de la divinidad, de la deidad, está en forma corporal en Cristo. Tema teológico esencial, lo que está diciendo Pablo en una oración, usted tal vez lo ve como decir, qué versículo tan corto, pero en una oración Pablo está refutando todo lo que los colosenses estaban escuchando en ese momento. Está diciendo, Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En un versículo, en el 2:9, la iglesia en el siglo V lo reforzó en el concilio de Calcedonia diciendo, verdaderamente Dios, vero homo, vero deo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En los colosenses había dos problemas. Una partecita que creía que no podía ser Dios, que era muy bueno, pero no podía ser Dios. Pero la otra parte creía que era todo bueno, que era espíritu y que no tenía un cuerpo real. Ambas eran consecuencias absolutamente devastadoras para el cristianismo, como lo veríamos. El hecho de que Jesús sea Dios y sea hombre verdaderamente hace un cambio drástico para nosotros como tal. O sea, genera que nuestra vida cambie por el hecho de que Él era un hombre de verdad, de carne y hueso. O sea, que vivió el pecado. O sea, que sufrió la tentación, perdón. El jalón del pecado, pero nunca pecó como tal. Verdaderamente Dios,
verdaderamente hombre. El primer mal es lo que llamaríamos el pre-gnosticismo. El pre-gnosticismo es la idea de esto mismo, de esto mismo que mencionábamos. Y Pablo básicamente les dice, cuídense. ¿Por qué? Porque esta plenitud ustedes ya la recibieron. Esta plenitud que ustedes están buscando, este algo más, estos elementos adicionales que buscar, que a ustedes es Cristo, pero les falta un poquito más. Ustedes pueden aprender un poquito más, pueden ver, les faltan unas ciertas doctrinas, son ciertas enseñanzas místicas que tengo para darles, colosenses. Ahí Pablo les va a decir, ustedes ya recibieron esa plenitud. O sea, en Cristo, a quien ustedes ya recibieron, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, no busque más, ya usted encontró el tesoro. No busque más, ya usted le pegó al gordo de la lotería. Ya le pegó al gordo, ya le pegó al jackpot. Ya tiene todo lo que necesita. Ustedes han recibido esa plenitud. Pablo les dice, cuídense. Cuidado, tengan cuidado, no sean ligeros con esto. No es poca cosa. No es poca cosa la influencia que están queriendo tener sobre ustedes. Y el segundo punto que queremos ver es el legalismo judío. El legalismo judío lo vemos manifestado en la idea de la circuncisión. La circuncisión era un rito entregado por Dios a Abraham, Génesis 17, que todo hombre, todo varón, en su 8º día debía ser circuncidado en su órgano sexual. Se ha convertido en un tema que manifestaba el pacto entre los israelitas y Dios. Era la forma de decir, yo pertenezco a este pueblo. Era casi como ponerse una camisa del Deportivo Saprissa, que muy lamentablemente tuvo un pequeño traspié esta semana. Gracias a mi esposa por eso. Pero el punto con el legalismo básicamente era la idea de que los colosenses habían recibido a Cristo, la fuente, el tesoro de todas las cosas, pero si no hacían un par de cosas adicionales, de ahí les faltaba. Era una mezcla rarísima. Y esta idea de circuncisión era el emblema del judío como tal. Ese emblema, que usted piensa en New York, usted piensa en la Estatua de Libertad tal vez. El emblema, la Torre Eiffel en París. Wow, inmediatamente lo hace pensar, bueno, la circuncisión puede ser ese emblema del pueblo judío, de la pertenencia al pueblo judío. Y Pablo les dice, esas acciones ya las hemos visto mejoradas por completo. O sea, ya tenemos, el que lo hizo de forma tan bien que no es necesario que usted esté haciendo acciones de manera adicional a haber recibido a Cristo como tal. Usted no requiere una circuncisión, dice el texto, por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Ahora, permítame hacer un breve pie de página con el despojarse del cuerpo pecaminoso. Recuerde que la línea con los colosenses era esta. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Esa era la línea de los colosenses, lo que les estaba llegando, lo que les estaba chocando. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Por eso Jesús no podía ser cuerpo, tenía que ser un espíritu. Él caminaba y no dejaba huellas en la arena. Eso es lo que decían, ¿no? Entonces, cuando usted ve este versículo, usted dice, bueno, pero suave, eso no quiere decir lo mismo que están diciendo estos pregnósticos, que hay que despojarse del cuerpo, o sea, que el cuerpo hay que dejarlo y que entonces hay que quedarnos solo con lo espiritual, solo con lo bueno. La parte esencial es donde dice cuerpo pecaminoso. Si usted está leyendo Reina Valera, probablemente dice cuerpo de carne, el cuerpo de la carne. Lo que está diciendo es, despójese de la parte de su cuerpo que está siendo manejada por el pecado, o sea, por la carne. O sea, lo que está diciendo no es, córtese una oreja y ya ahí se fue. Lo que está diciendo es el pecado lo que tiene que ser despojado en usted. Lo que tiene que morir es la parte del pecado, no el cuerpo como tal. El cuerpo será glorificado en un momento posterior por Cristo mismo. O sea, todos tendremos cuerpo. Pero Pablo les dice, cuidado con pensar que ustedes tienen que hacer algo físicamente para lograr entonces hacer un cambio sobre su carne. O sea, cuidado con pensar con que usted tiene que cortarse el pelo de una cierta manera, o que usted tiene que, no sé, amputarse de la rodilla para abajo y ya ahí se le fue el pecado. No es lo que va a pasar. Pablo les va a decir en unos versículos posteriores, todas esas cosas de ser muy duro en el trato con el cuerpo, parece que es muy bueno y no logra nada en relación con el pecado.
La idea de Pablo en unos cuantos versículos más abajo, en el 23, es eso de tratar el cuerpo duro, de dejarse morir de hambre, de amarrarse aquí una cadena para estar sufriendo todo el rato y que eso va a contener mi pecado. Lo único que va a hacer es que usted sufra mucho dolor físico y no va a tener ningún tipo de valor respecto de su capacidad de lidiar con el pecado. No es en lo externo donde tiene que hacerse el cambio, es en lo interno, le dice Pablo a los colosenses. Arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que Él logró. Arraigados en Cristo, lo vimos en el 6 y en el 7. Los cuentos chinos los estamos viendo en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Todas estas muestras son lo que Pablo les dice: cuidado, recuerden la parte del movimiento en el que estamos. Ya Pablo expuso su teología, es momento de traer la teología a la práctica, a la realidad de lo que están viendo. Y Pablo les va a decir: ya les dije cómo es Cristo y cómo es todo absolutamente valioso y supremo. Ahora traigámoslo aquí para que ustedes no intenten sumarle nada más. Dice la frase que estamos llevando hoy: no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que Él logró. Queremos ver esos tres descripciones de una realidad que Pablo da. Pablo va a dar 3 puntos. Si usted está tomando notas, este es el momento en el que usted escribe un 3. 3 puntos acerca de la realidad que Cristo logró. Este es el primero, el segundo está hasta aquí y este es el tercero. Pablo va a decir 3 cosas, 3 descripciones de la realidad que Cristo logró. 1, un cambio de condición. En primer lugar, logró un cambio de condición. En segundo lugar, realizó el pago de la deuda. Y en tercer lugar, logró vencer a los enemigos. Cambio de condición, pago de deuda y vencer a los enemigos. Entremos en el primero, cambio de condición. Pablo les dice: el cambio que ustedes recibieron es espiritual, no es físico. Ese cambio se manifiesta a partir de que ustedes recibieron una circuncisión que no es por mano humana, que la efectuó Cristo y que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Pablo lo había dicho en Romanos 2, 28, si usted lo tiene por ahí puede pasar conmigo. Romanos capítulo 2, versículos 28 a 29, les dijo: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. La idea de Pablo es: usted necesita un cambio en su espíritu, no un cambio en su cuerpo. O sea, está bien si el 8º día le hicieron la circuncisión, pero su cambio tiene que venir espiritualmente. Y el bautismo que vemos en el 12 es un símbolo de ese cambio espiritual. Así como la circuncisión pasa a decir una idea de una condición de pecado a una condición en la que el pecado no es el maestro, no es el que rige sobre nosotros. En el 12, la idea del símbolo del bautismo básicamente es morir con Cristo y resucitar en Él por el poder de Dios. De hecho, hay muchos lugares donde cuando usted lo bautizan, iglesias evangélicas, cuando usted lo bautizan, le dicen, lo sumergen y le dicen: muerto con Cristo, lo sumergen, lo sacan y le dicen: y resucitado con Él para una nueva vida. El bautismo como tal no es más que una muestra de lo que ha pasado, es un símbolo de lo que ha pasado. Pequeño pie de página: el bautismo no es una condición necesaria para salvación, no es un requisito, no es que usted, si no se ha bautizado, no es salvo. No, el bautismo es un símbolo de una realidad que ya sucedió. Por eso lo hacemos de manera posterior y solo para creyentes, porque es para las personas que manifiestan lo que ya ha sucedido en el interior, no lo que quieren que suceda a través del bautismo. No es que, o sea, la pregunta es si usted es salvo, la pregunta no es si ya se metió en el agua o no. Meterse en el agua puede hacerlo cualquiera, cualquier día. La pregunta siempre es: ¿ha usted sido circuncidado, como Pablo dice, en el corazón? En el corazón ha sido circuncidado. En el versículo 15, en el versículo 13, le buenísimo saber leer mis números. En el versículo 13 dice que estábamos muertos en transgresiones. Solo quiero hacer aquí una pequeña referencia a algo que hemos visto
en varias ocasiones. Lo vimos en la primera serie de Evangelio y lo hemos visto a lo largo de diferentes momentos, pero Pablo aquí lo hace con cierto énfasis, no quiero dejarlo pasar, que es que Pablo lo que dice básicamente es que antes de que usted le haya sido dado vida por Dios mismo, usted está muerto espiritualmente. O sea, usted básicamente es como una persona, piensa en alguien que ha fallecido en el cuerpo, o sea, piensa en alguien que estaba vivo y murió. Esa persona no puede hacer nada por su condición, esa persona está muerta, esa persona no tiene vida, no hay manera que diga, un muerto, ok, ahora sí, voy a despertarme, eran bromis, voy de nuevo. No, no pasa, no pasa, o sea, el muerto murió, falleció, se acabó. De la misma manera, cuando Pablo habla de muertos en sus transgresiones, lo va a decir en Efesios 2, de la misma manera, o sea, con esta idea básicamente. La idea es, usted no está en Cristo, usted está muerto espiritualmente. Esta idea es muy complicada para este siglo relativista, para este siglo que le encuentra mucha dificultad a algo que ofenda, porque usted podría decir, ¿cómo? Eso es muy ofensivo. Bueno, si esa es la definición de ofensivo, entonces en este punto el Evangelio lo es. Pero el Evangelio no podemos nunca suavizarlo a pensar que podemos decirle a la gente, no, usted no está tan mal, es que usted lo único que requiere es venir más a la iglesia. No, usted está muerto espiritualmente, muerto, tostado, cero aire. Usted camina como un Walking Dead, como un zombie. O sea, usted es de ese show se ve todos los días en la vida aquí. O sea, en el mundo real todos los días The Walking Dead sucede. Solo que no lo vemos, pero usted está muerto. Y lo que requiere es vida, y esa vida solo viene de Dios, es vida espiritual. Muertos en sus transgresiones, dice Pablo. 3 descripciones de una realidad que Cristo logró. La primera es un cambio de condición, que lo vemos aquí. La segunda es que logró el pago de la deuda. Estos son 1, por si acaso, estos son 2. Logró el pago de la deuda. Dice, ustedes estaban muertos, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El término es jurídico. Por aquí Alexa, que nos acompaña hoy, resulta que estudia Derecho, yo también estudié Derecho. El término jurídico, el término es usted lo va a conocer porque todos en un momento o lo hemos firmado o sabemos que es un pagaré. Él anuló el pagaré que estaba en contra nuestra. ¿Y un pagaré qué es? ¿Todos los que llevaron derecho comercial? No, broma. Okay. Un pagaré es una promesa incondicional de pago. Eso es lo que es. Es yo voy a pagar tal cosa. Eso es un pagaré. Entonces, cuando usted tiene un pagaré, usted se obliga a pagar algo. Usted deja en un papel, y tú lo valoras, escrito que usted tiene una deuda y que la va a ejecutar en un plazo correspondiente y bajo ciertas condiciones de pago y demás. Pero entonces lo que está diciendo es, esta ley, estos requisitos de la ley, ya se me perdió lo de los requisitos, aquí, requisitos de la ley nos era adversa, o sea, usted y yo estábamos en una situación de debe, no teníamos crédito, teníamos débito, y Él nos ayudó a pagar una deuda que era imposible de cumplir. Piensen en un monto que usted no puede pagar hoy, piensen, un monto de deuda que usted no puede pagar hoy, piensen en comprar aquel edificio alto de allá. O sea, usted, de verdad es que ni trabajando 10 horas por cada hora que trabaja, o sea, ni ganando 10 veces, no, bueno, tal vez bien por usted. En mi familia, no, si quisiéramos comprar ese edificio, se fue. Pero piensen en una deuda que es imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque los requisitos de la ley mosaica en este caso, era simplemente imposible. En caso de que usted en este momento se sienta muy santo, y que usted no requería esto, le voy a hacer una lista, que no soy yo, es Pablo. Está un poquito más abajo si me quiere seguir, está en Colosenses 3. Vea todos los requisitos de la ley, o todo lo que más bien es quebranto de la ley. 3.5. Inmoralidad sexual, y aquí se fue con el 90%. Por decir 100. Impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Ya entramos en el dinero y en los bienes. 8. Enojo, no fuimos. Ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Se fue todo el país. O sea, se fue todo zapote ahí, fin de año.
muchas veces creemos que no teníamos deuda porque simplemente no somos conscientes de la deuda. Pero usted y yo, vea, estábamos acumulando deuda, pero a lo maje. Así, sumando y sumando y sumando y sumando deuda. Y dice sobre este segundo punto que Cristo se encargó de anular la deuda, clavándola en la cruz. Y aquí, dos puntos esenciales. Primero, ¿quién era el acreedor de esa deuda? O sea, ¿quién era el que tenía derecho de recibir el pago? Era Dios mismo. Dios mismo es el que tenía derecho de recibir el pago por esa deuda, porque la deuda era en su contra. O sea, a quien estábamos, a quien agraviamos con el pecado, no es únicamente a las personas que están al frente nuestro o a la sociedad. Dios es el que está siendo agravado con el tema del pecado. Ese es punto número uno. Y lo segundo es que esa deuda no dice que fuera olvidada, fue pagada. Eso es un tema central. Dios no simplemente un día se levantó y dijo: qué ganas de olvidarme de todo lo que han hecho estos maestros. Y ya, nos vamos a morir, nunca más. Y todo, se cumplen todas las promesas, y esta doctrina casi que calza con todo el cristianismo, que Dios perdona, y entonces Dios se olvidó de los pecados. Pero eso no es cierto con lo que vemos en los versículos 13 y 14. Cristo lo hizo clavándola en la cruz. Eso es lo que nos dice, y otros versículos en el texto bíblico, es que esa deuda no se olvidó, esa deuda se pagó. Eso lo que quiere decir es que alguien la tuvo que pagar. Como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, que nunca había pecado, Dios lo hizo pecado, puso en él todos los pecados del mundo, suyos y míos, y de todos los que ya hemos creído en él, para que entonces en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, dice 2 Corintios 5, 21. Eso se llama, para el estudiante, para quien le gustan esos temas, teológicamente se llama la sustitución penal. La sustitución de la pena. El penal no tiene nada que ver con tiros de 11 metros a un marco. Tiene que ver con pena. Pena. Tiene que ver con castigo. La sustitución del castigo. El que lo recibió fue Cristo. O sea, que cuando está en la cruz, dice que cuando le metieron el clavo aquí en las manos, bueno, otros dicen que es aquí abajo, cuando le metieron los clavos, lo que realmente estaban clavando, además del brazo de Jesús, era un papel de aquí a Japón, de distancia, con letras infinitas de las que usted firma en algunas entidades, chiquitica, con todos sus pecados y con los míos, ahí escritos. Detalle así, pero en letra, vea, 2. Toda la lista de pecados. La suya, la mía, por todas esas cosas de Colosenses 3:5 y 3:8 y lo demás, ahí estaba siendo clavado. En ese momento, Jesús está pagando los pecados del mundo. De hecho, la forma en la que dice en el 14, anuló, en una parte, el tema real es limpió, hace como limpió. Y es porque el papel en esos tiempos, había varios tipos de papel, había el papel caro, que era el que sí penetraba el papel, la tinta penetraba el papel, y había el papel barato, que funciona básicamente como una pizarra blanca de las que usaban antes en los colegios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted escribe pilot, y luego ¿qué hace cuando ocupaba escribir más? Agarraba un borrador y la tinta no penetraba el contenido del papel, no tenía un ácido que es lo que hace que la tinta penetre el papel, como en la Biblia, digamos. Entonces, lo que está diciendo esto es, hay una pizarra enorme, con su deuda marcada. Y lo que Cristo logró en la cruz fue agarrar un borrador y hacerle, y borrarse la deuda por completo. Es decir, me la vuelo, se elimina, se olvida el pago de la deuda para la gloria de Dios. Y el punto número 3 es, que Pablo describe de una realidad que Cristo logró. Punto número 1. De las 3 realidades que Cristo logró. Primero, el cambio de condición. Segundo, el pago de la deuda. Y tercero, el desarmar a los poderes y a las autoridades. Cuando hablamos en este caso de poderes y autoridades, está hablando no del policía ahí, de la Policía Municipal de San José, porque está hablando de poderes y autoridades espirituales. Está hablando de los enemigos que realmente teníamos en nuestra contra, que, ¿verdad?, bajo el peligro de que entremos en temas de misticismos y demás, hay que entender que la realidad espiritual es una realidad.
existen fuerzas malignas espirituales. Eso es cierto, o sea, eso sucede, no hay tiempo. El punto es que Pablo dice, él desarmó a los poderes y a las autoridades. ¿Y lo hizo cómo? Los humilló por medio de Cristo. Permítame decirle tres formas en las que fueron vencidos los enemigos. El primero, no hay acusación en su contra. ¿Se acuerda de lo de la pizarra? ¿Se acuerda de lo del papel? Ya lo clavaron, ya se borró. O sea, el que te acusa, el Satán, Shatán en hebreo, el acusador, literalmente significa Satán, ese es su nombre. El que te acusaba no tiene con qué acusarte. No tiene con qué llegar a tu conciencia a decir, te acuso con este tema. No hay. Cuando va a acusar y le dice a Dios, Dios, aquí estoy acusando, es mi tiempo de acusar, acuso a esta persona y la acuso porque, y va a la pizarra y está borrado. Y no tiene base jurídica con qué acusar. Segundo, el terror principal que teníamos los seres humanos, que es la muerte, está vencida por Cristo en esta humillación pública y en este desarmamiento que realizó. Y número 3, nos liberó de la práctica del pecado. Nos liberó de que seamos esclavos del pecado, de que no podamos vivir una vida que no logre vencer el pecado. De manera total y completa, no hasta que Cristo venga. Pero sí, respecto de pecados específicos, podemos tener victoria. Y no tenemos que estar amarrados y sujetos a un pecado específico con el que luchamos. Arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que Él logró. Arraigados en Cristo, para no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que Él logró. Pablo nos presentó la base para estar firmes en estos primeros versículos. Luego nos habló de cuentos chinos en estos versículos. Y luego nos comentó 3 realidades de lo que Cristo logró para nosotros. Y quisiéramos entonces que podamos ver algunas aplicaciones para nuestro siglo en relación con este punto. Si usted le da vuelta a la hoja, en la parte de aplicar, tenemos 3 preguntas para usted. Las primeras son, ¿están mis creencias basadas en la enseñanza de Cristo según la Biblia o me baso en elementos místicos o reglas? Aquí el texto de hoy es amplio, tenemos mucho que ver, entonces me es imposible ir a aplicación para cada uno de todos de los puntos que mencionamos, pero sí quisiera ver algunos específicos. El primero y más importante, arraigados. Por eso esta serie se llama así. R.C. Sproul, ya falleció, un teólogo estadounidense, decía, la clave del cristianismo no está en cosas nuevas y maravillosas. La clave del cristianismo es en entender y vivir plenamente unas cuantas cositas, unas cuantas verdades muy antiguas, unas cuantas verdades que tienen siglos o milenios, cosas que sabemos y que fueron reveladas desde hace mucho tiempo. La intención no es aquí que podamos venir cada semana esperando una revelación nueva y vamos a ver qué nos van a dar de nuevo hoy, qué viene de Chiva, que nunca he escuchado en mi vida, más, no sé, alguien que tenga ya 30, 40, 50 años en la fe, va a decir, bueno, yo espero que hoy me digan algo que yo nunca había escuchado. Mejor espere sentado, porque aquí lo que vamos a intentar es darle una y otra vez a verdades antiguas, ortodoxas, de hace muchos milenios o siglos, y decir cómo ellas reflejan a Cristo y cómo eso se ve en nuestras vidas. Lo que vamos a intentar, este es nuestro trabajo por los meses que estamos con estas enseñanzas en Colosenses y pues en general, siempre vamos a intentar qué pasó, cuáles son los principios y cómo se ve esto en el siglo XXI, en Costa Rica, en el 2023, para esta congregación. Cómo se ve, cómo se manifiesta, cómo se revela, pero vamos a intentar siempre a la luz de verdades antiguas. No vamos a intentar decirles, vean esta nueva verdad que hay chiva. Vean esta nueva cosa que hay para entender, que usted nunca había visto. Eso es arraigados en Cristo. Pero para eso requerimos como constituirnos y realizarnos en una comunidad que piensa. Decía Diego en un podcast hace unas semanas, hay pocas cosas tan espirituales como pensar. Usted debe amar a Dios con todo su corazón, pero también con toda su mente, con su cabeza, con el pensamiento. Dios nos dio una cabeza para pensar. Por eso personas racionales con capacidad de raciocinio para pensar.
Y requerimos ser una congregación que piensa hacia adentro y piensa hacia afuera. O sea, que cuestiona lo que ve que está sucediendo en la iglesia y cuestiona lo que ve que está sucediendo fuera de la iglesia. Respecto de lo que está fuera de la iglesia, cuestiona las nuevas tendencias de este mundo, cuestiona las vanas filosofías, cuestiona las engañosas ideologías de hoy en día que sobran y pululan por todo lado. Si no es lo místico, con la nueva era y elementos de declaraciones y demás, es lo legalista, con las reglas y ser estricto, y si usted no hace tal cosa no va para ningún lado. Y afuera, la iglesia hoy debe cuestionar, adentro también debe cuestionar las realidades que ve aquí. Debe siempre estar consciente y preguntarse, ¿está eso arraigado en Cristo? ¿Está esa enseñanza arraigada en Cristo o no? ¿Es ese el Cristo o esta gente nos está queriendo enseñar cosas fuera de él? Y para eso es necesario que usted pueda leer su Biblia y hacer un análisis personal. Porque al final de cuentas, su vivencia y su fe se hace a partir del texto bíblico, pero lo hace usted también con esta cabeza, por el poder del Espíritu Santo. Pero lo hace pensando con su cabeza también, con conocimiento. Así que no queremos una congregación, no quisiéramos constituirnos en una congregación que es llevada como las olas del mar, para allá y para acá. Una congregación pensante, crítica, que no solo lee la Biblia y también lee las noticias, que lee lo que pasa fuera de aquí, en las cuatro paredes de la iglesia, y le entiende lo que pasa dentro de las cuatro paredes, o bueno, dentro de las personas. Adicionalmente, un tema que vemos en ese punto número 1 es, Pablo hace algo lindísimo, le da un enfoque positivo a las doctrinas. Y eso es algo con lo que siento que estamos lidiando mucho los cristianos hoy por hoy. Llega nueva idea, voy a decir una, no sé, para no meter las patas. Cualquier idea que tenga que ver con las nuevas ideologías en cuanto a justicia social, algunos temas de justicia social, o algunos temas de... hay algunas que no quiero decir específicamente, entonces estoy pensando, no sé, pensemos en algunas ideas de los roles esposo-esposa, tenemos algunas ideas en cuanto a la crianza de hijos, tenemos algunas ideas en cuanto a los roles sociales que tenemos que tener, o el rol de la iglesia, o la libertad de expresión, que está muy, muy de moda en ciertos países. Hay ciertos pensamientos que nos vienen, ciertas tendencias, usted lo ve en todos lados, está en Instagram, está en LinkedIn, está en donde sea que le lleguen las noticias, está en La Nación, o sea, está en todo lado. Y eso viene, y a veces nos queremos sentar y decir, ¿cómo destruyo esta cosa? Y comenzamos a ver todo lo que tiene y ver sus puntos y ver a dónde la ataco, dónde tiene falencias, que no está mal. Pero Pablo no hace esto con los colosenses. Usted lo ve, ¿qué hace Pablo? Piense en su forma de argumentar. Esto es Cristo. Esto es lo que realmente importa en Cristo. Estos son los valores de Cristo. Esta es la supremacía de Cristo. Esto es el... Y después de ahí, nada más vean cómo eso no se sostiene. ¿Lo ven? Porque esto está claro. No sé si usted lo estaba notando, pero tenemos ya 2, casi 3 podcasts de que estamos tomando cosas como solo sobre Cristo. La suficiencia de Cristo, hablamos en el pasado. Antes de ese, la deidad de Cristo. Usted dice, ¿por qué estaba hablando tanta cosa? Bueno, por esto mismo. Porque la idea es que la congregación tenga la capacidad de decir, yo conozco a Cristo y por ende puedo ver por qué eso está huequeado. Por eso me huele raro, porque conozco esta base. Si no, eso no me olería raro, me olería normal. Me olería social, me olería casi que hasta rico tal vez, porque es a lo que estoy acostumbrado. Yo conozco a Cristo, yo tengo el conocimiento de quién es, su persona, sus enseñanzas, y después de eso puedo decir, esto que está enseñando la sociedad o estas congregaciones, eso no va. Eso no va. Solo lo podemos hacer, pero me encanta lo que Pablo hace, que es un enfoque en positivo, no un enfoque en negativo. O sea, no se encarga como de volar pala y de ver cómo, sino que se encarga de decir, estos somos nosotros. Ojalá podamos ser una congregación que su forma de referirse a esos temas sea siempre, pero es que Cristo es tal cosa, y el tesoro de Cristo dice tal cosa, y en Cristo sabemos esto, y sabemos esto otro. Yo no necesito ir a buscar tal, porque aquí ya Cristo nos manifestó todo esto. Punto número 2.
¿Cómo actúo cuando siento culpa por mi pecado? Resulta que aunque usted y yo somos nacidos de nuevo, los que seamos nacidos de nuevo, seguimos pecando. O sea, esa es la realidad extraña de que Dios nos libró del pecado y seguimos pecando. Es ese ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Usted y yo seguimos pecando. Y usted y yo usualmente cuando leemos una pregunta como la número 2, pensamos en uno o dos cositas particulares. Hay un par de puntos ahí en la espalda que duelen un poquito más que el resto, a pesar de que el resto también deberían estar ahí. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son mis acciones cuando siento culpa? Una de las más comunes es huyo, me alejo, me escondo porque siento culpa. Entonces no quiero estar con mis amigos cristianos, no quiero leer la Biblia, no quiero orar porque no me siento digno, siento que he estado haciendo las cosas incorrectamente, siento que no soy bueno como para. Y acuérdese de lo siguiente, si usted lo tiene ahí en el versículo 11, dice, esta circuncisión la efectuó Cristo. Usted no está donde ha estado cuando se siente bien con Dios, no está ahí por sus propios méritos, está ahí porque Dios se lo permitió. Entonces, cuando usted la embarró, tampoco es que ya perdió entonces su posibilidad de estar ahí. La sigue teniendo, a pesar de que en efecto la embarró. Sí, en efecto la embarró. Aquí nunca vamos a negar la realidad y el efecto del pecado. Sin duda alguna, el pecado es el mayor de los problemas del ser humano. Podría huir al monte Fuji o podría meterme a la fosa de las Marianas y el pecado va conmigo. Va ahí, de la mano conmigo. ¿Cómo vas? Bien, pues vamos. Siempre, 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 siempre. Así que ese problema, esa realidad que tenemos, que nos acecha, que nos genera culpa, la pregunta es, cristianos, ¿cómo estamos actuando cuando sentimos culpa? Cuando nos sentimos acechados por la realidad de que el pecado sigue con nosotros. Ese punto es clave, porque tenemos que vivir el perdón que Cristo logró para nosotros. Pregunta número 3. ¿Dónde debes vivir el perdón que ganó Cristo? ¿En qué área de tu vida no estás dándote el chance de vivir lo que ya es una realidad si sos creyente? Si estás en Cristo. Si estás en Cristo no es que eso es opcional, no es que esos pecados están por perdonarse. No, esos ya fueron perdonados. Pero en cuáles no te estás dando el chance de vivir la realidad de que eso está. Se lo pongo un ejemplo. Usted no necesariamente tiene que vivir algo que ya tiene. Por ejemplo, yo podría hoy aparecer en mi cuenta, posiblemente llamaría a la superintendencia de entidades financieras, pero si me aparecen $1 millón de dólares de la nada en mi cuenta, como le digo, probablemente hay algún tema ahí complicado, pero yo podría vivir mi vida de la misma manera. No tocar ese $1 millón de dólares que tengo en la cuenta de banco. Ahí está, los puedo hacer para lo que yo quiera. Me puedo comprarme, no sé, vaso de agua, donde sea. Pero decido no hacerlo. Decido no usar el $1 millón de dólares. Decido vivir mi vida con los mismos 10 pesos que tenemos en la tarjeta. Usted puede hacer lo mismo con la realidad de Cristo. Usted puede vivir bajo un esquema de culpa y un esquema de no tener perdón, como que Cristo nunca hubiera hecho lo que hizo por nosotros. ¿Cuál pecado te acecha? ¿Cuáles pecados te acechan? ¿Y en qué áreas debemos vivir el perdón ganado por Cristo? Nosotros tenemos la posibilidad de recordar lo que Dios ya olvidó. Como seres humanos, tenemos la facultad de recordar lo que Dios ya no recuerda, lo que Dios ya eliminó, borró en la pizarra blanca que teníamos por ahí. Pero ustedes y yo tenemos la posibilidad de darnos con un látigo en la espalda por esos errores con los hijos, errores de crianza, errores personales, errores en el trabajo, errores en lo que hablo, errores en lo que pienso, errores en lo que hago. Tenemos esa posibilidad. Y dice el Salmo, quisiera que vaya conmigo si tiene su Biblia, al Salmo 103, versículo 12. Dice el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Ahora, usted agarra el oriente y se va para allá. Usted agarra el oriente y se va para allá. Y luego agarra el occidente y se va para allá. Todo lo que pueda.
Todo, o sea, siga. Cuando llegue a Caldera, siga. Se monta en el mar, sigue. Y allá, dele. Piensen en eso. Así de lejos están sus transgresiones de usted en Cristo. Así de separados. Pero debemos vivir esa realidad. Debemos vivir el perdón que Cristo dio para nosotros. No en libertinaje, solo en libertad por Cristo. Arraigados en Cristo para no caer en cuentos chinos y vivir con base en lo que Él logró. Que no se nos olvide estar arraigados en Cristo. Que no caigamos en cuentos chinos. Y que no nos olvidemos o nos dejemos vivir una realidad de vida que no sea la que Cristo logró para nosotros. Porque, como decía Pablo, si queremos meterle nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, para nada murió Cristo. En vano murió Cristo. Vivamos con base en esas realidades. Vamos a hacer una actividad que no hemos hecho. Vamos a buscar parejas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, preferiblemente, tal vez haya una que sea mixta, pero hombres con hombres, mujeres con mujeres, preferiblemente que no sea el que está a la par suya, que no busque a alguien diferente, y vamos a memorizar la Biblia, como en la escuela dominical o en Nexoplay, vamos a memorizar la Biblia. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente: cuando usted está en el hueco de la culpa, cuando usted sabe que pecó y va al hueco de la culpa, usted usualmente no quiere decir, bueno, voy a recordar todas las promesas de Dios para mí, voy a buscar todos sus versículos sobre el perdón de los pecados. No, ¿qué hace usted? Se vomita a sí mismo, se escupe, se echa un látigo, se pega, porque usted está en el fondo del calabozo. Usted no quiere salir de ahí, usted no quiere echarse y recriminarse, porque eso hace la culpa. Y en esos momentos es cuando tiene que haber palabra en usted, ya, ahí, habite. Así como usted sabe sumar, o como sabe cuál es la capital de Nicaragua, así se lo sabe de memoria, no tiene que estarlo viviendo, no tiene que estarlo buscando. Bueno, que ya esté usted. Como dice Pablo a Colosenses también en el capítulo 3, ahí lo veremos, dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habite, que viva, o sea, que ya la tengan, que sea parte nuestra. No que tenga que ir a... Yo me acuerdo que por ahí había un versículo que... No, ya, lo tengo. Y por eso queremos memorizar el texto bíblico. Así que le voy a pedir que busque una pareja y vamos a memorizar 2 versículos que ya les digo cuáles son. Y además vamos a comentar peticiones de oración. Si hay algo de lo que usted escuchó hoy, por lo que usted quisiera pedir oración o algo adicional, puede hacerlo con toda confianza, y ojalá en 15, si se ven de nuevo, pueda decirle cómo te fue con tal cosa o cómo estuvo tal tema. Así que pongamos de pie. Por eso. Vamos bien. Vamos ganando. Vamos bien. Madre. Por eso. ¿Cómo duele? ¿Sabes? ¿Cómo duele? Por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora. Vivan ahora en Él. Suave. Ay, madre. Sé que viene. Sí, arraigado y cimentado. O bueno, edificado. Ajá. Sí. Edificado en Él. Ajá. Confirmados en la fe por lo que se les enseñó. Llenos de gratitud. ¿Alguien más? Una dama que quiera quedarse. Ahí está, tenemos. Pero viendo para allá, por favor, exactamente. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados con la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Aprenda, Daniel. Otro día. Hombres, mujeres. Bueno, hay un par de conclusiones que sacamos. La primera es que no vamos a jugar memoria en próximas celebraciones de Nexo. Muchas gracias a Dani y a... ¿qué más? Melania. Y a Melania. Vamos a ver, yo quería... ¿Cómo cerramos? Tenía nada más este versículo. Porque después de semejante zafarrancho que se armó... No, permítame que nos vayamos con un versículo como Dios manda. Permítame que le lea Isaías 1. Isaías 1:18, para que usted se pueda llevar este también, es muy lindo. Dice: vengan,
Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, rojos, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Oramos. Señor, gracias por este día que nos has dado y este tiempo, Señor, de mostrarnos lo que Cristo logró por nosotros, la realidad que tenemos en unión con Cristo. Permitirnos, Señor, vivir arraigados en Él, arraigados en lo que creemos, arraigados en lo que vivimos y arraigados en momentos de culpa, en momentos en los que nos acecha el pecado, en momentos en los que nos acecha la maldad, Señor. Te pido que nos permita, Señor, ser una congregación que se sostiene, cimentada, edificada, confirmada, arraigada en tu Hijo, Señor, que nos has dado. Te bendecimos, Padre, por todas esas bendiciones, esas promesas que nos has dado acerca de cómo nos librarás del pecado, cómo estarás con nosotros, Señor. Gracias por esto. Gracias por todas estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.